¿Cómo me di cuenta de que mi hija tenía autismo? Vamos a hablar un poco de mi experiencia personal respecto a cómo detecté los síntomas tempranos del autismo en mi hija. Espero que esta experiencia que te voy a contar te sirva para reflexionar y por si tienes algún familiar o alguna persona cercana de la que tú sospechas que pueda estar teniendo estos mismos síntomas y pueda consultar a un médico, un especialista al respecto. Recuerda que toda la información que yo voy a dar aquí es personal y no tiene por qué ocurrirle a todos los niños o a todas las personas autistas. Esto puede variar de una persona a otra. Recordemos que hay síntomas que son comunes en todos los autistas, pero hay otros que de repente no los tienen todos. Esto va a variar de persona en persona. Teniendo en cuenta esto, bueno, comencemos con nuestro episodio del día de hoy. Mi nombre es María Elisa Vera, tengo una hija autista de 8 años y junto con mi hermana, que tiene un hijo adolescente autista también, fundamos este canal para divulgar información sobre autismo basados en nuestra experiencia personal y también de acuerdo a las investigaciones que nosotras hacemos en el campo de la ciencia respecto a este tema tan importante para tantas personas en la comunidad del autismo. Vamos a comenzar. Mi hija nació un día de abril del año 2016, pues como toda mamá, yo estaba con muchas ilusiones y expectativas. Los primeros meses fueron duros en el sentido de que, bueno, estaba viviendo el posparto, había unos cambios hormonales, esto le pasa a todas las mujeres, y bueno, los trasnochos, todo como suele ocurrir. Sin embargo, mi hija desde bebé tenía llantos excesivos. Lloraba demasiado y lloraba durísimo. Siempre fue un llanto muy intenso que a mí me desesperaba bastante porque yo sentía que le estaba ocurriendo algo. Sin embargo, sus necesidades básicas estaban cubiertas. Yo a ella la amamantaba a demanda, es decir, cada vez que ella quisiera, lo necesitara, yo le daba pecho. Y además estaba siempre con ella las 24 horas del día. Yo no trabajé siendo mi hija muy bebecita. De hecho, cuando yo me reincorporé al trabajo, ya mi hija tenía 6 meses, cosa que es una suerte porque no todas las mujeres cuentan con este privilegio. Pero en ese momento en Venezuela, no sé ahora cómo será la situación, pero en ese momento el permiso pre y postnatal era largo en el campo de la educación, que era donde yo trabajaba. Entonces tuve esa suerte y los primeros 6 meses pues yo pasaba las 24 horas del día con mi hija, incluso yo dormía con ella. Ella muy poco usaba el corral, dormía conmigo en la cama y con su papá. De manera que ella era una niña muy atendida. Pues entonces quedaba descartar algo fisiológico, pero todas las consultas al pediatra de todos los meses, ella salía muy bien en su examen físico. Es decir, no se le notaba ningún problema estomacal, de reflujo, nada de eso. Ella tenía su digestión bien, hacía sus deposiciones en el pañal muy bien, orinaba las veces que tenía que orinar y bueno, no se le notaba ninguna inflamación, en fin, ningún signo físico que dijera que ella pudiera estar sufriendo de algo. Entonces yo me quedaba tranquila, decía, bueno, los bebés lloran mucho, hay bebés que lloran menos, hay bebés que lloran más, pero de verdad que era una situación bastante desesperante porque cuando ella comenzaba a llorar, estaba mucho tiempo llorando, podía estar hasta 40 minutos seguidos, 1 hora seguida llorando. Ahora, en este momento, yo puedo concluir que su llanto se debía a cuestiones sensoriales y por supuesto era imposible darse cuenta en ese momento. Aparte de eso, cuando ya mi hija fue cumpliendo los 9, 10 meses, yo fui notando que ella no hacía cosas que otros bebés hacían. Por ejemplo, ella no tiraba los brazos para que la cargaran. Si tú le decías, ven, 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 que tú cuando a un bebé le dices, ven, ven, el bebé se tira. Ella lo que hacía era que con los brazos extendidos, ella se tiraba completa, o sea, todo el cuerpo lo tiraba hacia adelante y esa era su forma como de decir que la cargaran. ¿Ok? Pero no estiraba los brazos. Me parecía curioso eso, porque lo natural era que los niños tiraran los brazos, eso era lo que uno comúnmente veía. Sin embargo, cuando los bebés son bebés, o sea, cuando los niños son bebés, nosotros los vemos como eso, como bebés, y no prestamos tanta atención a las cosas que hacen. O sea, no es que no prestamos atención a las cosas que hacen, sino que todo lo que hacen para nosotros es lindo, es espontáneo. Pues nadie está esperando conductas específicas ni grandes cosas de un bebé. Son cuestiones curiosas de las que uno se da cuenta, pero uno dice, bueno, mi bebé es así.
también me fui dando cuenta que ella, por ejemplo, no imitaba. Ya los bebés a los 10, 9, 10, 11 meses comienzan a imitar canciones y gestos que los papás o las personas cercanas le hacen. Por ejemplo, ellos comienzan a imitar canciones, que si en Venezuela le cantábamos que si arepita con manteca y hacíamos como el gesto de la arepita y los bebés tienden a imitar eso porque es fácil. Los bebés te tienden a aprender a aplaudir en ese momento, a señalar. Nada de eso lo hacía mi bebé. Entonces yo empecé como a inquietarme. ¿Por qué? Porque yo tenía la experiencia previa de mi sobrino Daniel, el hijo de mi hermana. Aunque yo no lo tenía cerca, las veces que yo viajaba a Estados Unidos a visitar a mi hermana, pues yo veía las conductas de mi sobrino. Y además sabía del tema porque, bueno, había un autista ya en la familia. Y yo recuerdo que en los momenticos que yo tenía libres y que como yo en ese tiempo también investigaba mucho en internet porque tenía un trabajo como redactora, entonces yo hacía muchas investigaciones y entre una investigación y otra me ponía a investigar sobre síntomas del autismo e incluso llegué a revisar test que hacen los profesionales para detectar autismo. Digamos que me ponía como a estudiar estos síntomas a ver para estar pendiente de Abril. Sin embargo, yo tenía como una negación, o sea, al tiempo que tenía curiosidad y tenía esta experiencia con mi sobrino, por otra parte no quería indagar demasiado ni atormentarme mucho con eso, porque yo tenía otros problemas que resolver, porque bueno, la situación en Venezuela era difícil y yo tenía preocupaciones mayores, además me había separado y tenía ahora que criar a mi hija sola. Como que no me quería tampoco obsesionar con el tema. Sin embargo, recuerdo que en la consulta pediátrica de los 10 meses le comenté al pediatra precisamente de estas cosas que yo estaba viendo. Él se me quedó mirando, no me dijo nada, me siguió dando recomendaciones las normales que le dan los pediatras a los bebés y no me dijo absolutamente nada al respecto. ¿Por qué? Porque bueno, también a los 10 meses es muy difícil diagnosticar a un niño, o sea, hoy en día no hay todavía los instrumentos, pienso que no hay tampoco la disposición pues de diagnosticar a bebés tan pequeños de autismo. Prefieren esperar que los niños estén más grandes para poder ver conductas más evidentes. Como él no me dijo nada, yo me quedé tranquila, continuamos con la vida normal. Pero cuando Abril cumplió 1 año, yo empecé a notar que ella tampoco decía mamá, no decía abuela, no, o sea, las personas que estábamos cerca de ella no nos nombraba. Y por más que sea ya un niño de 1 año, ya ha dicho mamá, porque de hecho desde bebés ya comienzan a decir papá, comienzan a decir mamá. Abril, curiosamente, solo decía 2 palabras y no las decía, sino que alguna vez las dijo, no era que las decía todo el tiempo, sino que en algunas ocasiones dijo agua y dijo Pepa. Pepa dijo más que agua, porque agua, si le soy sincera, lo dijo como 3 veces solamente, máximo. Pepa sí lo dijo más, porque Pepa era como su dibujo animado favorito que ella veía en la televisión y a ella le encantaba. De hecho, recuerdo que un día yo estaba hablando por teléfono con una hermana y yo la tenía ahí en las piernas. El televisor en la planta de arriba estaba encendido en Discovery Kids, que era el canal que ella más veía en ese entonces. Y comenzó Pepa, la musiquita de introducción de Pepa. Ella la reconoció, me miró y me dijo Pepa. Me causó gracia, la llevé arriba y pues la puse a ver Pepa. Un día, ya cuando Abril tenía como 1 año y medio, yo llego del trabajo, mi mamá la tenía jugando en el piso con unos jugueticos y le tenía también, creo que la computadora encendida con videos y ella estaba muy entretenida con los juguetitos. Yo llego muy contenta porque yo la extrañaba muchísimo en esas horas que iba a trabajar y yo llegué, Abril, Abril, llegué y me quedé parada en la entrada de la habitación y le seguí diciendo, Abril, 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 llegué. Y ella estaba de espaldas y nunca volteó, como si no se hubiera percatado que yo estaba ahí y yo soy su mamá y ella tenía horas sin verme, se suponía que se iba a alegrar, se iba a parar y iba a ir hasta donde estaba yo, porque ya Abril a los 18 meses ya caminaba. Entonces yo ahí entré en razón y dije, aquí ocurre algo y yo creo que es autismo. No lo quise decir con esas palabras, pero enseguida le comenté a mi mamá, mami, yo creo que Abril tiene algo y nos tenemos que preparar para que nos digan que algo ocurre. Mi mamá estaba como incrédula, como que no, no pienses eso, pero yo estaba segura ya. Además, lo que yo estaba observando era que ella estaba alineando los juguetes y estaba también alineando cualquier objeto que se le atravesaba por delante. Entonces, ya alinear juguetes ya era una conducta típica del autismo.
de lo que yo había investigado, de lo que yo había leído y de lo que yo sabía que mi sobrino hacía, porque mi hermana nos enviaba fotos con una alineación impresionante que mi sobrino hacía de los carritos. Y bueno, yo estaba viendo que Abril estaba haciendo lo mismo. Con esa inquietud me fui a la consulta del pediatra de los 18 meses y él pues ahí sí la examinó, se dio cuenta que no atendía el nombre, pero se dio cuenta que sí escuchaba. Entonces me dijo, vamos a descartar autismo, me dijo él enseguida y me remitió con la neuropediatra. La neuropediatra le hizo una evaluación más extensa, pero me dijo que los síntomas de Abril eran muy evidentes. Y de hecho, yo me di cuenta en esa consulta, por todo lo que ella le evaluó, yo me di cuenta que sí. Fue perdiendo también mucho la conexión visual, porque ella cuando era bebé sí tenía esa sonrisa en la que te miraba y reía como de complicidad. Por eso yo también me quedaba tranquila. Pero ya después del año, esa sonrisa también de complicidad también se perdió. Fue desconectándose visualmente y eso fue muy evidente en esa consulta. Ella me hizo una serie de recomendaciones que ya yo he comentado en otros videos. Pues yo atendí a esas recomendaciones, le hice caso y también me busqué una persona que hacía masajes para bebés, que en esa época recuerdo que era algo que estaba en un boom, como que la estimulación temprana, los masajes. Entonces yo la metí en un programa de estimulación temprana, aparte de sus terapias, y también en la de los masajes. Y ahí yo pude comprobar, o sea, si yo podía tener algún atisbo de duda o de desconfianza de los médicos, ahí se me quitaron, porque de verdad que cuando lo metí en ese programa de estimulación temprana, Abril lloraba demasiado, no quería tocar las texturas, todo le molestaba, se apartaba solita a jugar con los juguetes, no soportaba estar con los demás niños y con las demás personas que estábamos ahí y siempre buscaba irse y jugar aparte. Ya ahí yo me estaba dando cuenta de la cuestión sensorial y de la cuestión de la interacción social. Ah, bueno, y con los masajes fue terrible también porque no lo soportaba y pegaba unos gritos durísimos y la muchacha que daba el masaje no entendía. Yo le expliqué que la niña había sido prediagnosticada con autismo y ella, ok, yo fui a unas 3 sesiones y ya no fui más porque me parecía que era una tortura para mi hija, entonces lo dejé de hacer. Y además, cuando Abril ya cumplió los 2 años, pues ya la parte social ya estaba más que evidente, que estaba alterada, que tenía dificultades en esa área, porque entonces en su cumpleaños lo mismo, estaban los niños todos jugando, todos buscándose unos con otros, y ella estaba lo más apartada que pudiera. Todos sus juegos eran ella sola, todo lo que buscaba era estimulación para ella sola, no había juego simbólico tampoco, es decir, las demás niñas en el cumpleaños jugaban con muñecas, con los jugueticos, los varones que sí con las espadas, la cosa, y a Abril eso nada le interesaba. Y bueno, también él comenzó a hacer aleteo. Bueno, el aleteo lo tenía ella desde bebé. Eso se me olvidó comentarles porque ella desde bebecita aleteaba con las manos y hacía un movimiento muy raro con los pies que era como así, como un movimiento en círculo que nos parecía muy curioso, de verdad, pero tampoco le prestamos atención. Y bueno, después nos dimos cuenta que también eso tiene que ver con una cuestión, la de los pies, vestibular, y es que Abril poco puede estar tranquila en un lugar. O sea, cuando ella se sienta, ella está todo el tiempo moviéndose por la cuestión también de la propiocepción y la cuestión vestibular. Sabemos que esto interviene en el aprendizaje, pero bueno, cuando era bebé ella tenía estos movimientos raros que yo no entendía, pero que eran muy curiosos. Y también a los 2 años comenzó la jergafasia. Ella dejó de decir esas palabritas, comenzó a decir otras, pero tenía jergafasia, que era esta producción de sonidos silábicos o vocálicos también que no tienen ninguna intención comunicativa más que la intención es autoestimularse. O sea, a ella le gustaba escuchar sus propios sonidos y por eso lo hacía. Eso me lo explicaron mucho después, pero ella comenzó a hacer eso, que eran sonidos muy curiosos, silábicos, vocálicos, que también pues eran propios del autismo. Ya cuando ella se diagnosticó formalmente, ya yo había aceptado totalmente su autismo, aunque eso no quería decir que yo estaba tranquila, pues tenía mucha angustia, como es normal. En las terapias me explicaron muchas cosas. Ella tuvo una etapa como entre los 2 años y medio y los 3, que tuvo aparentes avances en el área del lenguaje y en el área del juego. Comenzó a hacer ciertos jueguitos simbólicos y comenzó a tener más vocabulario en el sentido de que comenzó a decir los números, a decir las letras, a decir los colores.
decía en español, los decía en inglés, porque a ella le gustaba, todavía le gusta mucho ver videos de las letras, de los números cantados, y ella los cantaba también. Abril cantaba mucho a esa edad, se sabía algunas canciones. Yo tengo muchos videos de Abril cantando y diciendo una y otra vez los números, las letras, los colores. Y de hecho los reconocía porque cuando yo se los presentaba, ella los iba nombrando. Es decir, no solo era que se los aprendía de memoria, sino que también los identificaba gráficamente. Y los colores los sabía diferenciar. Ella sabía muy bien cuál era el rojo, cuál era el amarillo, etcétera, etcétera. Pero cuando Abril cumplió los 5 años de edad, hubo un retroceso completo en el lenguaje y lo perdió completamente. Al sol de hoy, Abril no dice ninguna palabra. Sigue teniendo jerogafasia, pero bastante, muy pronunciada, y definitivamente más nunca pronunció palabra. Ella se le ha seguido estimulando el lenguaje. Sin embargo, bueno, ya yo acepté que ella pues es no hablante y estamos pues como ustedes saben porque lo he mencionado en otros videos con sistemas de comunicación aumentativo, que en este caso son los pictogramas, y que bueno, que ahí vamos resolviendo eso para que ella aprenda a comunicarse con este medio. ¿Por qué ocurrió ese retroceso a los 5 años? No lo sabemos. Abril ha sido sometida a varios exámenes cerebrales, como el electroencefalograma, la resonancia magnética, y han salido bien. Es decir, no se nota ningún episodio convulsivo. Y bueno, ahora estamos viendo a ver si la neuropediatra le va a mandar a hacer un examen más profundo, que es como un electroencefalograma para medirle la actividad por 24 horas. Esto tiene que estar ella pues hospitalizada prácticamente en un lugar. Y es un examen muy difícil para cualquier niño porque es difícil que se queden quietos tanto tiempo. Pero bueno, es la única manera de saber si de verdad está teniendo estos episodios para ver si esa ha sido la causa por la que perdió el lenguaje. Hay otras teorías, pues, que hay por ahí, pero nada que se pueda comprobar. Y yo no soy de las personas que se atreve como a afirmar cosas de las que no tengo seguridad y que no estén avaladas por un profesional. Porque, bueno, yo soy muy cuidadosa con eso, no me gusta experimentar con mi hija. Y bueno, hay un montón de teorías en las que se dice que los síntomas del autismo pueden mejorar muchísimo interviniendo desde la medicina, pero con cuestiones de alimentación y otro tipo de tratamientos que yo en verdad no he explorado. También hay muchas alternativas de terapias de lenguaje en las que se puede conseguir también avances, pero pues yo he optado por lo que tiene más evidencia científica y en eso estamos, en ese camino estamos. Recuerda que todas las personas tienen realidades diferentes. Estos síntomas que yo noté en mi hija, la verdad es que concordaban mucho con lo que la bibliografía y la literatura médica ha plasmado respecto a la sintomatología del autismo. Entonces, en el caso de mi hija fue muy evidente, fue casi que al principio fue algo de manual, aunque mi hija no es una autista de manual, porque nadie lo es, pero ciertamente sus síntomas en temprana edad fueron los que se suelen esperar de una persona con autismo. Es cierto que muchas personas tienen otras manifestaciones diferentes, incluso hay unas que los síntomas pueden pasar desapercibidos porque son muy leves, porque muchos no están presentes como normalmente esperamos. Y bueno, ya cada caso tiene que ser consultado y tiene que ser tratado de manera particular. ¿Okay? Y bueno, voy a dejar este episodio hasta aquí. Espero que este video te haya sido útil. Recuerda dejarnos en comentarios tus opiniones, dale like al video y compártelo con quien tú creas que pueda necesitarlo. Te mando un abrazo y recuerda que la inclusión comienza con el conocimiento. Chao.